Muy buenas tardes, estamos aquí de nuevo con el Ministerio de Escuela Dominical. Damos la honra y la gloria a nuestro Señor, Salvador Jesucristo. De veras, realmente nos sentimos muy gozosos en esta tarde y vamos a impartir una clase. Saludos de nuestros pastores Daniel y Bernarda Collazo y de nuestra coordinadora de Escuela Dominical Lili Rocha. Bendiciones y esperamos que sea de mucha bendición para su vida esta clase. Vamos a dirigirnos en palabras del Señor. Y ahí donde se encuentran, inclinen su rostro y ayúdenos. Padre Celestial, en esta hora, Padre, te pedimos, bendito y poderoso Dios, que seas tú, Señor, quien hable por medio de mi boca, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, se nos conforte, que nos dé aliento, que nos ayude en esta lección y que nos reveles más de tu palabra, Señor. Tu palabra es bendita. Esperamos que llegue, Señor, hasta lo último de la tierra. Gracias por esta tecnología, Señor, en la cual nos permite llegar a cada hogar. Bendito seas tú, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Así que de nuevo estamos en la unidad 4, la fe en un mundo secularizado. Recuerde, estamos dando ese seguimiento. La lección de hoy se titula ¿Quién es Jesús? La clase de hoy se llama ¿Quién es Jesús? Vamos a descubrir quién es Jesús. La persona de nuestro Señor Jesucristo es la base de fe, lo vamos a decir así, la fe de nuestra vida cristiana. Jesús es el fundamento del cristianismo. No podemos desprender de decir ser cristianos y no creer en Jesús. Eso no sería posible. Por lo tanto, queremos aprender en la palabra de Dios y nos vamos a ir a la palabra de Dios, que es lo que nos dice y nos marca en qué debemos nosotros apoyarnos en su palabra. Dice en Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5. Mire esta lectura qué hermosa. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Qué buen mensaje como introducción. Dice aquí, discípulo Juan, que en el principio era el Verbo. En la versión original, la palabra verbo es logos. Y logos es una expresión griega que tiene un significado que como que dice logos es la razón de todo. Los filósofos griegos, ellos decían cuando se pronunciaba logos, era el que da una explicación a todas las cosas de la vida. Ese era el logos. En otras versiones dicen en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y qué hecho más curioso, digámoslo así, curioso para nosotros que estamos estudiando la Biblia, que el primer libro de la Biblia, escrito por Moisés, en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Había un caos, un desorden y Dios iba a establecer ese orden. Y como dice Juan, en el principio era el Verbo. Esto aquí no está por casualidad. Esto está aquí porque el Espíritu Santo viene a enfatizar y a dar a entender de cuál va a ser el inicio y el fin de todas las cosas. Y nosotros vamos a enfocarnos en la figura, en la persona de Jesús. Así que vamos a comenzar diciéndoles un poco que Dios es eterno y soberano. Bajo la inspiración del Espíritu Santo se escribe los libros de la Biblia y declaran que quién es Jesucristo. Para unos escépticos, digámosle no creyentes, digámosle ateos, no alcanzan a comprender quién es Dios, quién es Jesús. Por lo tanto, le atribuyen, es una buena persona, es un modelo a seguir, pero no lo están enfocando en lo que la palabra de Dios quiere, que lo centralicemos. Que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Dios mismo. Jesús es el Dios encarnado. Eso es lo que yo quiero que usted comprenda
mediante esta escuela dominical, mediante esta clase, enfatizar realmente que Jesús es Dios. Y lo vamos a explicar un poco más detallado a través de su palabra. Y como dice la palabra, ¿cuál fue el principio? Fue el logos. Los filósofos griegos utilizaban la palabra logos como el conocimiento real de todas las cosas. Y alguien que mencionaba, un filósofo, decía, bueno, si está el logos, tiene toda la razón. Y aquí el apóstol Juan recoge de veras realmente el verdadero significado. El logos es Jesucristo. Él es el centro de esta verdad. Y mire más adelante, un poquito más adelante, en lo que dice la palabra, Juan comienza su evangelio de esta forma. Juan elige cuidadosamente este término logos para ayudarnos a comprender a través del Espíritu Santo cuál es todo el conocimiento. La segunda persona, nosotros creemos en la Trinidad. Hay algunos tipos de religiones que dicen, miren, ustedes son politeístas, están creyendo en Dios Padre, están creyendo en otro Dios que se llama Espíritu Santo y en otro Dios que se llama Jesucristo. No. ¿Cómo no? Y me decía una vez, me debatía una persona, me decía que ustedes, mire, Dios Padre 1, Dios Padre, Dios Hijo 2, Dios Espíritu Santo 3. Creen en 3. No, la fórmula de Dios no es esa. 1 más 1 más 1 es igual a 3. Es bien cierto, pero la fórmula de Dios es 1 por 1 por 1 igual 1. Y aquí está la unidad de Dios, la unidad de Jesús, la unidad del Espíritu Santo. 3 componentes en una sola persona. ¿Cuál es el concepto de decir el agua? En su estado sólido es el hielo, en su estado líquido es el agua y en su estado es vapor. Y es la misma agua. Esa es la esencia, la naturaleza de Dios. Comprender que Jesucristo es Dios. Veamos una segunda parte. Jesús se constituye Rey del mundo. Queremos explicar realmente el pueblo de Israel, los judíos, son el pueblo escogido de Dios. Oiga bien, una cosa es escogido y otra cosa es llamarse hijo de Dios. La Biblia nos habla quién es un hijo de Dios. Un hijo de Dios es aquel que hace la voluntad de Dios. Un hijo de Dios es aquel que cree en el Hijo del Padre. Es aquel que cree en Jesús. Todos aquellos que hemos creído en Jesús nos constituimos, dice la palabra de Dios, en hijos de Dios. Por lo tanto, los judíos se sentían muy orgullosos por su linaje, por su descendencia, por su etnia. Porque son el pueblo escogido de Dios. Pero realmente Dios viene a toda la humanidad. Y toda la humanidad debe de reconocer realmente que Jesús es nuestro único Salvador en nuestras vidas. Más adelante vamos a enfatizar otros aspectos de Jesús. Y dice en Mateo capítulo 28, versículo 17, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Dice en el 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que todo poder, Dios es soberano. Sobre todas las cosas, Jesús es Dios. Se constituye soberano. Ningún hombre podía declarar toda potestad me es dada. Y eso es lo que irritaba mucho a los judíos. ¿Cómo es posible que un hombre se esté constituyendo en un Dios? Realmente Jesucristo es Dios, Él lo afirmaba. Más adelante en Lucas capítulo 11, versículo 14 dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Belcebú era
el dios de las moscas de los antiguos pueblos paganos. Y los judíos, cuando Jesús hacía un evento sobrenatural, un milagro, decían, no, ese hombre tiene poder del demonio. Lo está haciendo porque el demonio. Y Jesús le está explicando, el demonio no puede echar fuera demonios. Eso hay que entender básicamente. Solamente Jesús podía echar fuera demonios porque era el Hijo de Dios y el mismo Dios actuando. Pero los judíos no querían reconocer el poder que tenía Jesús. Jesús era y es y será Rey del mundo. Básicamente el plan de Jesús para venir a este planeta, para venir a esta tierra, era para salvar una humanidad. Siempre el mundo, cuando en el principio Dios creó el mundo, creó el cielo, la tierra, creó al hombre, lo creó de un caos y un desorden. Ahora el mundo, espiritualmente hablando y materialmente también, está tan convulsionado. El único que puede poner orden en todos los aspectos de la vida, en tu vida personal, en tu vida familiar, en todo aspecto, no escapa ningún aspecto al conocimiento de Dios, al conocimiento de Jesús. Si es un desorden en tu vida, si es un desorden en tu familia, si es un desorden en tu matrimonio, Dios, Jesús, está aquí para poner ese caos en un orden, según el estilo que está en la Biblia como palabra de Dios. Algunos líderes se enceguecieron, líderes espirituales. Entre ellos resalta un líder principal que viene a Jesús de noche. Y dice en Juan, capítulo 3, versículo del 3 adelante, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que no te maravilles, le dice Jesús a Nicodemo, de que te diga que es necesario nacer de nuevo. Nicodemo era un principal entre los judíos, pero en su época estaba viendo las proezas, los milagros de Jesús, pero tenía pena llegar a Jesús de día por lo que iban a decir sus contemporáneos. Oh, el Nicodemo, el gran letrado, el gran erudito, el gran sabio, consultando a un carpintero. Ese era el concepto que se tenía. Pero Nicodemo dice que llega de noche y le hace esa pregunta a Jesús. Tú estás diciendo de nacer de nuevo. ¿Qué es eso de nacer de nuevo? ¿Cómo es posible revertir la naturaleza, entrar en el vientre de nuestra madre y nacer por segunda vez? Y Jesús le responde, de veras realmente el nacimiento, el tipo de nacimiento que yo te digo es espiritual. Necesitamos nacer de nuevo al Señor. Necesitamos nacer espiritualmente, ser transformados en una nueva persona, dejar la antigua vida pecaminosa, que el pecado es lo que nos separa de Dios. Jesucristo viene a esta tierra, a este plan de la humanidad que tiene Dios, un plan perfecto de enviar a su Hijo para rescatar a las almas perdidas. Tú que me estás oyendo, que me estás escuchando, yo te hago ese reto si todavía no te has entregado tu vida a Jesús. Dice en San Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús afirma 3 cosas. Jesús le dijo, yo soy el camino. Oiga bien, el camino. No hay otra forma de llegar a Dios. Yo soy y la verdad, una verdad absoluta. Ahí no hay dobleces. Es que por mis buenas obras, es que por mis buenas intenciones, no hay dobleces. No hay otras cosas que pueda, es que por mi propio esfuerzo, no, por mérito alguno puedo alcanzar, no. Dice Jesucristo, yo soy el camino y la verdad y la vida. 3 cosas fundamentales. Ningún hombre, ningún por erudito que sea, por filósofo que sea, por sabio que sea en esta tierra, ha declarado ser el camino, ha declarado ser la verdad y ha declarado ser la vida.
Religiones hay de todas formas, de todos gustos, de colores, sabores. Si usted quiere saborear las religiones, la única religión, la única, y no es una religión, digo, es religión, pero el cristianismo es una forma de vida, una forma de actuar, una forma de caminar en Jesús. Él es el único que afirmaba las tres cosas. Realmente, la proclamación de su palabra, la misión que tenía Jesús en esta tierra, era el rescate de la humanidad entera. No importa condición, pobres o ricos, ahí estaba. Enfermos, sanos, ahí estaba Jesús. Él vino para todos. No incluía linaje, no incluía descendencia. Él viene para todos, pero quiere que de veras realmente existe un corazón susceptible al llamado. Eso es bien importante resaltar. Vamos un poco más apresurados. La proclamación del reino de Dios. Dios viene a establecer su reino a esta tierra. Quiere que vivamos ya como el reino de Dios. Un mundo diferente. Este mundo está desordenado. Este mundo le está diciendo a lo malo bueno y a lo bueno malo. Es un gran reto a nosotros los cristianos como hijos de Dios establecer la diferencia. Si Jesús nos dijo, vosotros sois la sal de la tierra, debemos darle sabor a esta tierra, sabor a esta vida. De veras realmente las leyes, todo aquello se está centrando en contra de los principios bíblicos. Hay que reconocer realmente quién es Jesús. Es un reto. Es algo que debe de nacer de lo más íntimo, reconocer que Jesucristo es Dios. Y si tú reconoces eso, el Espíritu Santo viene a tu vida y te transforma. Nadie puede decir que es cristiano si no hay una renovación en su interior. Usted puede decir, allí decía, un esplito. Alguien que pone una palabra pero no razona en el interés que le da esa palabra en esa frase. Algunos dicen Jesús como expresión que se le sale porque escuchó a la abuela. Yo recuerdo que en mi infancia, ¿verdad? Yo ya estaba todo un poco confundido cómo me llamaba. Me decían Francisco, Paco, Pancho Chico, y cuando estornudaba me decían Jesús. Pero era una expresión de mis abuelos, solo por decir Jesús. Hoy le dicen, bless you, Dios te bendiga, o te ayude, y que Dios te sane, le dicen no de un solo a uno. Pero realmente, reconocer que Jesús es Dios. Y vamos terminando con un evento que es transformador. Jesucristo es el único camino a la salvación. Jesucristo es el único que vino a esta tierra, hizo su misión. A los 30 años, Él empezó a predicar un ministerio de 3 años. Fue muerto, fue lapidado, sufrió, pero resucitó. El evento más grande que hay que reconocer para la vida del creyente, para mí, es la resurrección. Cuando Jesús vence la muerte, se constituye Señor. Y la palabra Señor viene a dar un énfasis que Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Porque se constituye en Señor aún de la muerte. Vaya usted a ver la tumba de Confucio, la tumba de esos grandes hombres que dijeron ser Siddhartha Gautama, ahí está en la tumba. Allá está esos grandes líderes que la gente sigue, ahí están las tumbas. La tumba de Jesús está vacía porque Él resucitó. Y si no hubiera resucitado, dice el apóstol Pablo, dice en 1 Corintios 15:14, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. No tendría sentido el estar explicando aquí quién es Jesús si Cristo no hubiera resucitado. El evento fundamental y la fe en Jesucristo viene a concluirse en que si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Mire qué bendición. De veras, realmente es una bendición creer en Jesús. A ti que me escuchas, si todavía no has hecho una decisión muy personal por Jesús, yo quiero invitarte. Quiero orar antes de terminar y decirte realmente, entrega tu vida a Jesús.
tu vida va a ser transformada y cambiada. Millones de cristianos por todo el mundo están dando su vida por la causa de Jesús. En ese mundo donde están religiones en contra de la Biblia, están muriendo muchos mártires cristianos. Mártires. ¿Quién puede estar muriendo por algo que dicen que se inventaron los hombres? Es imposible cuando hay convicción. Inclina tu rostro y oramos. Padre Celestial, en esta hora te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Gracias por permitirnos, mediante esta clase, Señor, dar quién eres. Perdona, Señor, todos aquellos nuestros pecados, nuestros defectos. Pero hoy queremos, a través de esta clase, que llegue a muchas personas. Si todavía no han reconocido que Jesucristo es Dios, que lo acepten como su único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste. Gracias por salvar mi familia. Gracias por salvar mis hijos. Y gracias por salvar a la humanidad. Mientras hay vida, hay esperanza. Que Dios te bendiga. De veras, realmente queremos conocer de ti. Y estamos abiertos pues en la primera Asamblea de Dios de Victorville. Para cualquier consulta están nuestros pastores Daniel y Bernarda Collazo, nuestra coordinadora Lili Rocha, y estamos dispuestos para ayudarte. Que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Gracias.